El líder del cártel que controlaba el barrio de San Miguel eligió el peor día posible para amenazar de muerte a una madre soltera frente a 20 motociclistas que acababan de detenerse a comprar tacos en el puesto de la esquina. Mariana Herrera estaba cerrando su pequeño restaurante familiar cuando 3 camionetas negras bloquearon la calle y 7 hombres armados bajaron rodeando su negocio como lobos, acorralando a su presa. El que parecía ser el jefe, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro que todos conocían como el Víbora, le gritó que tenía 24 horas para entregarles 50,000 pesos o su hija de 12 años desaparecería para siempre. Mariana cayó de rodillas, suplicando que ella no tenía ese dinero, que apenas ganaba para pagar el alquiler y dar de comer a sus 3 hijos después de que su esposo había sido asesinado por el mismo cártel 6 meses atrás por negarse a vender drogas en su taller mecánico. El Víbora se rió con crueldad y le dijo que ese no era su problema, que su marido había sido un tonto por creer que podía decirle que no al cártel, y que ahora ella pagaría por esa estupidez con su hija si no conseguía el dinero antes de mañana a esta misma hora. Fue entonces cuando el rugido de 20 motocicletas llenó la calle como un trueno anunciando tormenta. Los Lobos del Camino, un club de motociclistas que llevaba años recorriendo las carreteras del país, acababan de estacionar frente al puesto de tacos cuando escucharon los gritos desesperados de Mariana. El presidente del club, un hombre grande llamado Rafael Torres, pero conocido por todos como Rafita, se bajó de su Harley y caminó directamente hacia donde estaban amenazando a la mujer. Le preguntó a El Víbora qué demonios estaba pasando ahí y por qué estaban haciendo llorar a esa señora en medio de la calle. El Víbora volteó con arrogancia y le dijo que se metiera en sus propios asuntos antes de que terminara con un balazo en la cabeza. Rafita sonrió de una forma que no llegó a sus ojos y respondió que proteger a las madres trabajadoras de matones cobardes era exactamente su asunto, y que iban a tener una conversación muy seria sobre cómo trataban a la gente decente de este barrio. Los otros 19 motociclistas se colocaron detrás de Rafita formando una línea sólida de cuero, músculos y determinación. El Víbora se dio cuenta de que la situación había cambiado drásticamente en cuestión de segundos. Ordenó a sus hombres que sacaran las armas, pero Rafita levantó la mano y le dijo con voz calmada pero llena de autoridad que si disparaba un solo tiro en esta calle llena de familias y niños, él personalmente se encargaría de que nunca volviera a ver la luz del día. Le explicó que ellos no estaban armados porque no necesitaban armas para tratar con basura como él, que habían enfrentado cosas peores en las carreteras y que un grupo de delincuentes de tercera categoría no les daba ni un poco de miedo. El Víbora vaciló porque aunque tenía armas, algo en los ojos de estos 20 hombres le decía que no estaban haciendo amenazas vacías y que si esto escalaba, él sería quien terminaría peor parado. Mariana sollozaba en el suelo mientras sus vecinos salían de sus casas atraídos por el escándalo. Todos conocían a El Víbora y su reputación de crueldad sin límites. Había secuestrado niños antes por mucho menos dinero. Había quemado negocios enteros porque los dueños no pagaban el derecho de piso. Había hecho desaparecer familias completas sin dejar rastro. Y ahora tenía en su mira a Mariana y su hija pequeña, porque necesitaba demostrar que nadie en San Miguel podía negarse a sus demandas sin consecuencias terribles. Rafita ayudó a Mariana a levantarse del pavimento y le preguntó con voz gentil que le contara exactamente qué estaba pasando y por qué estos criminales la estaban amenazando. Ella le explicó entre lágrimas entrecortadas que su esposo Carlos había sido asesinado hace medio año por negarse a dejar que el cártel usara su taller para esconder drogas y armas. Bloque 2. 500-700 palabras. Desde entonces, el Víbora la había estado extorsionando constantemente. Primero pidiendo pequeñas cantidades que ella lograba pagar, vendiendo todo lo que tenía de valor en su casa. Luego aumentando las sumas cada vez más, hasta que ahora exigía 50,000 pesos que ella jamás podría conseguir en toda su vida, trabajando en ese restaurante humilde. Le contó que tenía 3 hijos, Sofía de 12 años, Miguel de 9 y la pequeña Lucía de apenas 6 años. El Víbora había dicho específicamente
que si no pagaba se llevaría a Sofía y que nunca la volvería a ver porque la venderían a una red de trata de personas que operaba en la frontera norte. Mariana había intentado ir a la policía, pero el comandante local estaba en la nómina del cártel y le advirtió que si volvía a hacer denuncias, su familia entera aparecería flotando en el río. No tenía a dónde ir, no tenía a quién pedir ayuda, estaba completamente sola contra un enemigo que controlaba todo el barrio con terror y violencia. Rafita sintió que la rabia le quemaba las venas como ácido. Le dijo a Mariana que ya no estaba sola, que los lobos del camino no permitían que matones cobardes amenazaran a madres inocentes en su presencia. Se volteó hacia el víbora y le informó que el trato había cambiado completamente. Le dijo que Mariana no le iba a dar un solo peso, ni hoy ni nunca, que si él o cualquiera de sus ratas del cártel se acercaba a ella o a sus hijos de nuevo, tendrían que responder ante 20 motociclistas que no tenían nada que perder y todo que ganar limpiando las calles, de escoria como ellos. El víbora intentó reírse, pero el sonido salió forzado y nervioso. Dijo que eran solo 20 tipos en motocicletas contra un cártel completo, que tenía cientos de sicarios y conexiones con la policía y los políticos. Rafita asintió tranquilamente y sacó su teléfono celular. Hizo una llamada que duró exactamente 15 segundos. Dijo simplemente que necesitaban hermanos en San Miguel, porque había una madre en problemas y un cártel que necesitaba aprender una lección sobre respeto y honor. En menos de 40 minutos, el rugido de motocicletas llenó todas las calles alrededor del restaurante de Mariana. No eran solo los lobos del camino, sino cada club de motociclistas de 3 estados vecinos. Llegaron los guerreros de acero de Monterrey, los jinetes de la libertad de Guadalajara, las águilas negras de Puebla, los leones del asfalto de Veracruz. 250 motociclistas rodearon el barrio completo, formando un círculo protector que ningún miembro del cártel podría atravesar sin ser visto por docenas de ojos vigilantes. El víbora palideció cuando se dio cuenta de que había subestimado gravemente la situación. Estos no eran pandilleros o delincuentes comunes, que podía asustar con amenazas y armas. Estos eran hombres con código de honor, muchos de ellos veteranos militares, trabajadores honestos, padres de familia que habían decidido que ya era suficiente de permitir que los cárteles aterrorizaran a gente inocente. Rafita le dio a el víbora una opción muy simple. Podía subirse a sus camionetas ahora mismo y desaparecer para siempre de este barrio, olvidarse completamente de Mariana y sus hijos. O podían resolver esto de otra manera mucho menos agradable para él y su gente. Le explicó que los motociclistas tenían contactos en todos los rincones del país, que sabían exactamente dónde vivía el víbora, dónde estaban sus bodegas de drogas, dónde escondía su dinero, dónde vivía su propia familia que él mantenía en una casa lujosa en otro estado, creyendo que nadie sabía de su existencia. La cara de el víbora se transformó del enojo a un miedo genuino, cuando comprendió que estos hombres habían hecho su tarea y sabían exactamente contra quién estaban tratando. Bloque 3. 500-700 palabras. El víbora intentó una última demostración de poder, llamando a sus superiores en el cártel, pero Rafita le arrebató el teléfono de las manos y lo estrelló contra el pavimento haciéndolo añicos. Le dijo que esta conversación era entre ellos dos, sin refuerzos ni armas ni amenazas vacías, hombre a hombre mirándose a los ojos. Le preguntó si alguna vez había pensado en las madres que lloraban por sus hijos muertos, en los padres que trabajaban toda su vida para construir algo honesto, solo para que tipos como él se lo quitaran con violencia, en los niños que crecían sin futuro porque el cártel destruía toda esperanza en comunidades enteras. El víbora escupió al suelo y dijo que eso era solo negocio, que si no era él, sería otro quien controlara el territorio. Rafita negó con la cabeza lentamente y respondió que esa era exactamente la mentalidad cobarde que justificaba todo el mal en el mundo, que siempre había una elección y que él había elegido ser una basura humana, mientras que ellos habían elegido defender a quien no podía defenderse solo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas uno por uno, formando un semicírculo alrededor de la confrontación. Por primera vez en años tenían esperanza de que alguien finalmente enfrentara al cártel que había convertido su barrio en un infierno viviente.
Don Alberto, el dueño del puesto de tacos que tenía 70 años, se adelantó y le gritó a El Víbora que él también estaba harto de pagar extorsión todas las semanas. Doña Carmen, que vendía flores en la esquina, agregó que su hijo había sido asesinado por negarse a trabajar como sicario. Uno tras otro, los vecinos comenzaron a contar sus historias de terror y pérdida causadas por el cártel. El Víbora se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Ordenó a sus hombres que se retiraran a las camionetas, pero Rafita le dijo que todavía no habían terminado la conversación. Le explicó que a partir de este momento, San Miguel estaba bajo protección de los clubes de motociclistas aliados, que habían establecido una red de vigilancia permanente, donde siempre habría ojos observando cada movimiento sospechoso, que si un solo niño era tocado o una sola familia amenazada, la respuesta sería rápida y definitiva. Le mostró docenas de cámaras que los motociclistas habían instalado discretamente en postes y edificios durante los últimos 40 minutos, todas transmitiendo en vivo a servidores seguros que el cártel jamás podría hackear o destruir. Le dijo que tenían aliados en medios de comunicación listos para exponer cada crimen, contactos en organizaciones de derechos humanos documentando cada abuso, abogados dispuestos a llevar casos hasta las últimas consecuencias legales. El Víbora comprendió que había sido superado en todos los niveles, y que continuar esta guerra solo resultaría en su propia destrucción. Mariana observaba todo desde la puerta de su restaurante, abrazando a sus 3 hijos que habían salido al escuchar el ruido. Sofía lloraba de alivio sabiendo que el hombre que había amenazado con llevársela, finalmente estaba siendo enfrentado por gente que no le tenía miedo. Miguel apretaba la mano de su madre con fuerza mientras la pequeña Lucía preguntaba si los señores de las motos eran superhéroes como los de las películas. Mariana le susurró que eran algo mejor que superhéroes. Eran personas reales que habían decidido hacer lo correcto cuando nadie más se atrevía. El Víbora finalmente subió a su camioneta sin decir palabra, sabiendo que había sido derrotado completamente. Antes de partir, Rafita se acercó a su ventana y le advirtió una última vez que si algún día él o cualquier miembro de su organización criminal regresaba a molestar a esta familia o a cualquier vecino de San Miguel, no habría lugar en todo el país donde pudiera esconderse de la justicia que vendría tras él. Las camionetas se alejaron dejando una estela de silencio que lentamente se transformó en aplausos y lágrimas de liberación de todos los vecinos que por primera vez en años sentían que podían respirar sin miedo constante.